Disculpe, Fuego, ¿tiene? Si hay una serie de televisión que marcó y que sigue marcando al público de Argentina, esa es Los Simuladores. Es difícil encontrar a alguien que no le guste este trabajo televisivo por su humor, su originalidad, su manera de mostrar la cultura nacional y por tener la habilidad de hacernos sentir parte como espectadores de cada una de sus emisiones. Acompáñenme porque en este video quiero contarles la historia de Los Simuladores, su origen, su éxito y cómo selló con fuego a la televisión argentina. Hecho de cine. Para entender el origen de Los Simuladores, tenemos que remitirnos a la historia de uno de sus protagonistas, Alejandro Fiore. Nacido en Buenos Aires en 1969, ha tenido una carrera extensa en cine, teatro y televisión. Su debut fue en la película El Profesor Punk, estrenada en 1988, protagonizada por Jorge Porcel y dirigida por Enrique Carreras. En 1992, Fiore fue uno de los actores secundarios de la serie Zona de Riesgo, emitida por Canal 13. Allí conoció por primera vez a Diego Peretti. En 1995 trabajó en Poliladron, donde volvió a coincidir con Diego y compartió elenco, entre otros, con Federico de Lía y Martín Seffel. Estos cuatro actores se hicieron muy buenos compañeros en Poliladron, estuvieron al aire por 2 años y realizaron una obra de teatro basada en la misma, estrenada en el verano de Mar del Plata de 1996. En medio de todo esto, a Fiore se le ocurrió una idea: pensar en algún trabajo, en alguna serie que los tenga como protagonistas a estos cuatro compañeros. Alejandro se lo contó a Seffel y ambos se lo propusieron a Federico de Lía y a Diego Peretti, quienes quedaron encantados con la idea. Tenían la intención de trabajar juntos, pero no sabían qué iban a hacer ni quién los iba a dirigir. Aquí es donde apareció Damián Cifrón, nacido el 9 de julio de 1975 en Ramos Mejía, recibido de la Universidad de Cine de Buenos Aires. En 2001, Damián escribió su ópera prima titulada En el fondo del mar, película de comedia protagonizada por Daniel Hendler y Dolores Fonsi. La película fue premiada en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y recorrió parte del mundo en distintos circuitos cinematográficos. Estos cuatro actores lo conocían del pasado a Damián Cifrón y no dudaron en contarles la intención que tenían en trabajar juntos. Cifrón quedó enganchado inmediatamente con la propuesta y les contó a los actores una idea que estaba trabajando en su cabeza desde hacía un tiempo. La historia de un grupo de personajes que se dedicarían a solucionarle los muy diversos problemas a la gente mediante muy delicadas simulaciones. Todos quedaron encantados y el equipo se puso en marcha para su creación. Se propusieron filmar un capítulo piloto en los tiempos libres que cada uno tenía entre otros trabajos y lo pulieron para poder presentarlo en Telefe. Recordemos que estamos ubicados en el 2001, un año complicado para la historia argentina. Muerte, represión, crisis económica y un presidente que renunció fue el clima que hizo que gran parte de la producción cayera en todos los ámbitos y sentidos. La televisión no estuvo ajena a esta crisis. La creación de programas originales nuevos era un enorme desafío para los canales y también para las productoras. Se enfrentaban a un público que no sabía cómo iba a reaccionar con estos programas, por lo tanto invertir tanto dinero en algo que podía transformarse en un fracaso era un costo que pocos quisieron asumir. En medio de todo esto apareció Damián Cifrón en las oficinas de Telefe con una copia en VHS del capítulo piloto de lo que ellos llamaron Los Simuladores. Los directivos del canal lo vieron y les encantó la premisa, dieron luz verde a la producción de una primera temporada. De esta manera, de Lía se transformó en Santos, el cerebro del grupo, Fiore en Lampone, el pragmático encargado de la logística de los simulacros, Seffel en el sensible Medina, el encargado de investigar a los clientes, y Peretti en Ravena, el actor el que se ponía en la piel de tantos personajes con cada caso. Mario Santos era en realidad el nombre del administrador de la Universidad de Cine a la que asistió Damián Cifrón. En toda la serie hay personajes que remiten a personas fuera de la ficción. Emilio Ravena, por ejemplo, es un homenaje al dietólogo Máximo Ravena y varios personajes secundarios de capítulos llevan los nombres de los técnicos de la serie.
Los 5 integrantes principales de este equipo se transformaron en productores de la serie y a partir de allí todo fue éxito. Se eligió el tema Café Tango de Astor Piazzolla, interpretado por Gotham Project, como canción de apertura de cada capítulo y como ringtone de los celulares de los simuladores. Cifrón no quería dejar de lado sus influencias personales para la creación de los guiones de la serie: Super Agente 86, Sherlock Holmes, la literatura de Agatha Christie, el cine de Clint Eastwood, algo de Misión Imposible, también un poquito del Chapulín Colorado y también algo de Brigada A. Además, metió en muchos de sus capítulos referencias o representaciones de escenas de sus películas favoritas, como por ejemplo El Padrino, Casablanca y El Golpe. La primera temporada de Los Simuladores se estrenó en marzo del 2002 por la pantalla de Telefe. Tuvo un total de 13 capítulos. Cifrón era muy meticuloso con su manera de dirigir. Las sesiones de grabación eran extensas, de hasta 12 horas por día, y en total trabajaban para cada capítulo unas 40 personas delante y detrás de escena. Al ser los 4 actores principales productores también de la serie, se dividían las tareas. Federico D'Elia era el coordinador, Peretti ayudaba en la escritura de los guiones de Cifrón junto a otros 3 escritores, mientras que Martín Seffel y Alejandro Fiore eran los encargados de conseguir materiales y otras tareas de logística. Toda la primera temporada tuvo el mismo formato dividido en 2 casos, uno contado en los créditos iniciales y el otro como tema central del capítulo. El primer episodio se llamó Tarjeta de Navidad, con Nilda Raggi, Claudio Risi y Carola Reina en el elenco. Nos contaba la historia de un hombre que no podía aceptar que su mujer quería divorciarse de él. Por lo tanto, contrataba a los simuladores para que la investigasen y lo transformaran a él en el hombre ideal. El éxito fue inmediato: diagnóstico retrospectivo, seguro de desempleo, El testigo español, El joven simulador, El pequeño problema del gran hombre, Fuera de cálculo, El pacto Copérnico, El último héroe, Los impresentables, El colaborador foráneo, Marcela y Paul y Un trabajo involuntario fueron los otros 12 capítulos que dieron forma a esta primera temporada. El último episodio de esta primera parte se emitió el 19 de julio del 2002. En esta primera temporada, los simuladores ayudaron a resolverle los problemas al presidente, ayudaron a una mujer con depresión armándole una cena con Paul McCartney, o mejor dicho con su doble, y hasta convencieron a un comisario corrupto de haber tenido contacto con extraterrestres. Telma Fardín, Diego Topa, Carlos Moreno, Rolo Puente, Erika Rivas, Santiago Val, Daniel Valenzuela, Boy Olmi, Gabriel Goiti, Nazareno Casero, Osvaldo Santoro, Luis Machín y Jorge D'Elia fueron algunos de los tantos actores y actrices que formaron parte de los elencos de cada uno de ellos. La primera temporada de Los Simuladores ganó 4 premios Martín Fierro: Mejor Participación Especial en Ficción Masculina, Mejor Autor, Mejor Unitario y o Miniserie y el Martín Fierro de Oro. Debido al éxito de la primera tanda de capítulos, Telefe ordenó la producción de su continuación, estrenada en mayo del 2003. En esta segunda oportunidad, la serie cambió un poco. Se presentó la Brigada B, esta especie de brazo del cuarteto original, integrado por los más fieles seguidores del grupo: Gaona, Bonelli, Feller y Venegas, quienes empezaron a hacerse cargo de los casos menores. El nombre Brigada B surgió como un chiste interno entre los actores. Por otro lado, esta segunda temporada se centró en contar el plan de venganza de Franco Milazzo y la contratación del detective Marcos Molero, interpretado por Alejandro Aguada, para investigar a los simuladores. Franco Milazzo fue interpretado por César Bianco, quien antes de esta serie había laburado en Poliladron y en Zona de Riesgo. César llegó por casualidad a la serie, ya que el actor original, muy famoso, de quien nunca se reveló su nombre, dejó plantado a la producción en plena filmación. El propio Damián Cifrón fue quien lo llamó a Bianco para interpretar a este personaje. Muchas de las escenas de riesgo fueron interpretadas por los propios actores sin dobles por decisión de ellos. Esta segunda temporada estuvo formada por 11 episodios. Los 4 notables fue el que abrió esta segunda tanda de capítulos y le siguieron Z9000, La Gargantilla de las 4 Estaciones, El Clan Motul, El Vengador Infantil, El Matrimonio Mixto, La Brigada B, Fin de Semana de Descanso, El Debilitador Social, El Anillo de Salomón y Episodio Final.
Esta segunda temporada tuvo récord de audiencia de 36 puntos de rating y además ganó 3 premios Martín Fierro: Mejor Producción Integral, Mejor Participación Especial en Ficción Masculina y Mejor Unitario y/o Miniserie. ¿Cómo olvidar también a Betún, el fiel compañero canino de Lampone? Fuera de la ficción, el perro era el hermano de Violeta, la perra que interpretó a Fatiga en la versión argentina de Casados con Hijos. Pese a todo este éxito, Los Simuladores también tuvo algunos problemas. Luego del estreno del capítulo El Vengador Infantil, le llegó una carta documento al equipo de la serie por parte de Marvel. Tuvieron que reunirse con los directivos y aclarar todo este asunto. Algo similar pasó con el Museo Paleontológico Egidio Feruglio, cuyos responsables no se sintieron muy a gusto con los hechos de su capítulo. Desde el episodio final, todo el mundo le ha preguntado a sus 4 protagonistas y también a su director por el regreso de Los Simuladores. No hubo entrevista con los actores que no se les preguntara exactamente lo mismo. ¿Cuándo vuelven? ¿Vuelven? ¿Va a ser una película? ¿Va a ser una tercera temporada? Ellos siempre se sintieron abiertos a la posibilidad de realizar una secuela, pero por alguna razón nunca se concretaba. Los actores siguieron su camino en sus carreras, al igual que Damián Cifrón lo hizo en cine y en televisión. En 2021, las 2 temporadas de Los Simuladores fueron subidas a Netflix y también apareció un pequeño tráiler que nos ilusionó a todos. En él lo veíamos a Delía interpretando a Santos, pero para promocionar la segunda temporada de Lupin, no para el regreso de Los Simuladores. Todo fue decepción. Pero esta espera tuvo su resultado porque cuando nadie lo esperaba, en marzo del 2022, se confirmó que Los Simuladores regresarán en 2024 con una película estrenada en cines y también en el servicio de streaming Paramount Plus. En ella estará todo el elenco original, incluyendo técnicos, guionistas y el propio Damián Cifrón como director. Los Simuladores tuvo además varias remakes producidas en diferentes países. El programa fue vendido a Chile, a España, a México y a Rusia, donde hicieron sus propias versiones de la serie argentina. En Chile se llamó de la misma manera, fue transmitida por Canal 13 de su país, tuvo 2 temporadas. La primera comenzó en 2005 y tuvo como protagonistas a Bastián Bodenhofer, a Benjamín Vicuña, a Daniel Alcaíno y a Ramón Llao. En España también se llamó Los Simuladores, transmitida por Canal 4 entre 2006 y 2007. Sus protagonistas fueron Antonio Garrido, Federico Delía, el mismo de Los Simuladores versión argentina, Bruno Lastra y César Bea. En Rusia, Los Simuladores se llamó Reyes del Juego y se estrenó en el 2008. Mientras que en México, Los Simuladores fue producida por Televisa, fueron solo 2 temporadas con Tony Dalton, Alejandro Calva, Arad de la Torre y Rubén Zamora como protagonistas. Humor, reflexión, originalidad, personajes impresionantes y una proximidad maravillosa a la cultura y al ser argentino hicieron, hacen y seguirán haciendo de Los Simuladores una de las mejores series de ficción de la historia de la televisión nacional. Estoy seguro que tienen algún capítulo favorito de Los Simuladores y también estoy segurísimo que tienen alguna frase predilecta de la serie. Contanos cuáles en los comentarios. Si el video te gustó, recuerda darnos like, suscribirse y hacer clic en la campanita. En la edición de este video, Sebastián Piantoni, mi nombre es Martín Morales y este fue otro episodio de Hecho de Cine.